encanta a mí de estos programas que uno vuelve a reunirse con personas muy queridas. Es lo que nos ha pasado aquí en Despierta RD, que es la casa de todos. Un buen amigo nos visita en el día de hoy, nuestro querido amigo Perfecto Acosta, quien fue fiscal de la provincia de Santo Domingo y que como siempre tiene temas importantes, Pedro, que abordar con nosotros los supertucanos, un tema que está en el tapete y Hay muchos evidentemente temas. en la parte política, tantos temas que abordar. Buenos días, qué bueno poder compartir con ustedes. Buenos días, Liceló y don Pedro Jiménez y a todo su público. Gracias por estar aquí. Mire, don Perfecto, bienvenido, un grato placer poder verle en persona. Lo hemos visto en los últimos días muy activo en su rol de abogado litigante. Usted tiene en sus manos uno de los casos de corrupción o supuesta corrupción administrativa en el caso que tiene que ver con los tucanos, y usted es el abogado de el ex secretario de las Fuerzas Armadas, Pedro Peña Antonio. Y la pregunta es, ¿cómo va el proceso? Sobre Peña Antonio ahora mismo hay una medida de coerción consistente en garantía económica e impedimento de salida del país, Así ¿cierto? es, así es. ¿En qué etapa No, estamos? garantía, bueno, sí. ¿O tiene la tripleta? No, está bien. Garantía e E impedimento. impedimento. Entonces, ustedes fueron a la Procuraduría General de la República recientemente, citado por el procurador Jean Alain. ¿Qué pasó en ese interrogatorio y ahora hacia dónde vamos? Bueno, realmente en lo que tiene que ver con los casos, siempre digo yo los casos que ya están en los tribunales, generalmente yo siempre soy parco en referirme a los procesos, pero uno no dice nada, pero todo el mundo entonces anda diciendo, ¿verdad? Exactamente. La especulación. Sí, entonces entra lo que se llama eso, la especulación. Eh, bueno, es un caso que ya lleva 10 meses, como se dijo en otra ocasión. Eh, o sea, porque fue declarado complejo. Esos 10 meses son 10 meses eran 8 meses pues, por haber sido declarado complejo, que se le da al Ministerio Público para la investigación. Y 8 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esos 8 meses parece que no se completó el Ministerio Público no ha completado la investigación y solicitó una prórroga. Generalmente las prórrogas son de 4 meses, pero como ese plazo se venció el día 10 de abril, el juez ahora le otorgó 2. Generalmente parece que el Ministerio Público no estaba todavía en condición de presentar en el proceso lo que se llama acto conclusivo. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es esperar que se siga desarrollando el proceso y cada quien jugar su rol, Ujú. porque es un caso ya que tiene mucho tiempo hablándose de él. Y yo lo único que puedo decir aquí, porque no me gusta entrar en la parte del proceso en sí, porque hay cosas que tú no haces nada con decir, tienen pruebas, no tienen pruebas. Una parte dice tienen, otros dicen no tienen, dependiendo del rol donde uno se ubique en ese momento. Y, y entonces, yo lo que sí puedo garantizar es que el general Pedro Rafael Peña Antonio eh, duró activo, porque ahora fue puesto en retiro, 38 años sirviéndole a las Fuerzas Armadas y, como dije en otra ocasión, sirviéndole al más alto nivel y con toda la prudencia, la decencia, la profesionalidad, la cordura, siempre todo puesto en el interés nacional. Yo siempre pienso, cuando un presidente, sea cual fuere, le otorga la misión a un militar, en este caso, de ser jefe del Estado Mayor de la institución Donde se Donde se formó. donde formó. se formó, donde se inició. No es a cualquier persona, porque sabe lo que encierra un Estado Mayor
de una institución, en este caso como la Fuerza Aérea. 14.000 Dominicana. miembros. Sí. Cuando más aún se le da la que a veces en nuestro lenguaje se dice la oportunidad, porque son No es que dentro de 14.000 que te escojan a ti, dentro es de, Es un gran- una dicha y una oportunidad. dentro de 14.000 Sí. que te elijan a ti, Ujú. aparte de ahí es que voy, de la dicha y de la oportunidad, tiene que ser una persona con suficiente condiciones. capacidad, Ujú. condiciones Claro. para desempeñar funciones de tanta envergadura y de tanta responsabilidad. Entonces, no se quedó ahí, fue ministro también 2 años, pero había sido piloto del expresidente Leonel Fernández, había sido de Huasca, de muchísimas empresas privadas, Ujú. incluyendo el Central Romana, Huáscar Rodríguez, entre otras, que me dijo que son 8 él, 8 empresas privadas. Sí, tiene una carrera bastante dilatada Sí. y exitosa. Sí, y exitosa, una carrera llena de éxito. Entonces, este hombre, como se dice aquí también, de armas, se ve ahora en esta situación. Y uno dice, bueno, son situaciones que emanan de la misma responsabilidad. Y siempre hay que ir a aclarar en los tribunales cuando... Se habla mucho de la recorrida expresión y recurrida expresión más bien de retaliaciones políticas, Él no es persecuciones político. políticas. Bueno, él no es político, pero ha estado al servicio de gobiernos en sus funciones. ¿Pudiera ser, doctor Perfecto? Bueno, antes de entrar para terminar el recorrido por las Fuerzas Armadas, entonces, perdón, cuando se le otorga como quien dice, ese privilegio, como bien lo dijo Pedro, Ujú. lo hizo, nunca se oyó un escándalo, que a eso es que me tengo que referir, nunca se oyó un escándalo en la Fuerza Aérea, nunca se oyó un escándalo en En el En ministerio. en el Ministerio de Defensa también, que A la sazón Secretaría de Estado de las Secretaría de Fuerzas Estado de las Armadas. Fuerzas Armadas. Entonces, nunca, nunca, nunca. Y no se diga de sus niveles de organización. 32 años de matrimonio. Eso es para más o menos... Esos son elementos que ustedes van a usarlo como atenuante. ¿Y sabe en el por qué? juicio. Bueno, esas son Perfecto. situaciones personales en sí. Porque escuchando la narrativa, Esas son situaciones personales que generalmente la persona no la dice y que la población no la sabe. Entonces, ¿sabe por qué voy diciendo así? Porque a veces se le agrega, en estos casos, Claro. se le agrega, digo yo. El comportamiento como persona inadecuado. es inadecuado. Sí. Exacto, porque tu hoja de vida, sí. Exacto. una hoja de vida, una hoja por las Fuerzas Armadas impecable. Pero puede usarse eso como elementos atenuantes Eso, cuando el Ministerio Público presente atenuante no, acusación porque formal. atenuante es cuando ha ocurrido la situación. No, pero a él lo están acusando. Sí. ¿Verdad? Y vamos a partir. No, atenuante es cuando se va a aplicar una pena. Está bien. Sí, se va a aplicar esto por su... Pero es que a él le pueden aplicar una Pero pena eso porque ya no. le está imputado. Pero en ese caso, si se fuera a aplicar una pena, eso no son atenuantes, ¿no? Ah, bueno. Porque los atenuantes... Porque todo imputado tiene dos opciones. O que lo absuelvan y el juez entienda que él no tiene nada que ver con eso, o que el juez sí entienda y lo condene. Pero cuando tú has tenido una trayectoria cuestionable, entonces la gente de una vez, tú me entiendes, dice, pero sí, en tal tiempo pasó esto, en tal tiempo fue sometido por esto, Claro, en no, tal no, tiempo no. lo llamaron por esto, en tal tiempo lo cancelaron por esto. Pero cuando no ha ocurrido nada de eso, ya eso inclusive para el final en un proceso, eso también te puede... Para juicio de fondo. Claro, y porque estamos hablando Sí, que hay un sí. principio general también de la presunción de inocencia. Exacto, Claro. claro. Entonces, dice la normativa procesal que existe la presunción de inocencia hasta que una Hasta que se sentencia demuestre, irrevocable Claro. declare tu culpabilidad y que en la aplicación de la ley penal están prohibidas las presunciones de culpabilidad. Pero en nuestro medio, inmediatamente La sanción moral. Sí. inmediatamente te llaman para un tribunal
o un fiscal, inmediatamente ya para la Ya lo población tú encarcelan. eres Ahora, perfecto. culpable. Pero yo quiero que usted me responda Y la hay que pregunta. revertir ahí el fardo de la prueba. Respóndame la pregunta que yo le hice. Ahora vamos, sí, ¿cuál Sí. fue? Con el tema político. Muchas veces se habla que son retaliaciones, que son tipo de secuencia que el sistema político evidentemente hace pesar en el tiempo del trayecto de trabajo de cualquier persona, que aquí las partes políticas juegan su papel. Bueno, sabe que en el desarrollo de las instituciones y en todos los estamentos, no solamente militares, sino en las instituciones públicas también, generalmente hay competencia siempre. Sí. Cuando tú estás ocupando un cargo Claro. o cuando hay posibilidad de que un presidente te tome en cuenta y tome te en cuenta, designe, sí. siempre se arman una lucha Hay un escarceo interno. lucha de intereses, conflictos de intereses, se envuelven en eso. Pero pienso que en este caso viene de un poco de lejos, no es un asunto que uno lo ve como circunstancial. Ujú. Entonces no pienso que haya retaliación política. No, porque él no es político, creo. no puede haber retaliación con Él un no es militar. político. Pero es que, mira, por ejemplo, todos los ministros de Fuerzas Armadas, cuando tú te ¿Y quiénes lo enlistas, eligen? cuando tú te enlistas en las Fuerzas Armadas, tú eres un miembro de la Fuerza Claro. Armada. Ahora, para llegar a la posición Hay que de tener- ministro, de jefe, de comandante de fuerza, como se llama ahora, hay unos empujes políticos Claro, que obviamente evidentemente. gravitan allí. Pero ya Peña Antonio había cesado en Había sus funciones, pasado. estaba como mayor general activo, pero no tenía una función específica. Ahora bien, ¿cuáles son las tipificaciones penales que le hace el Ministerio Público y de dónde parte el Ministerio Público para hacérselas? Además de las que conocemos. Bueno, esa es una interesante pregunta. Generalmente es la ley de soborno, que no se circunscribe al soborno establecido en nuestra normativa, en nuestro código penal, sino que se aplica una ley, se podría decir especial, y fundamentada en el soborno internacional. Sí. Pero también la ley 82, 79, la ley de declaración Jurada de bienes. jurada de bienes, pero es una ley que ya fue derogada, esa ley ya no está vigente, y entonces está también los artículos del 166 hacia arriba del Código Penal dominicano. Pero generalmente son, ¿cómo se dice? Es una calificación cuando se agregan la del Código Penal, ya de accesoria, vamos a decirlo así. Porque en este caso lo que se va a debatir es el soborno. En este caso lo que se va a debatir es el ¿Han soborno. documentado pruebas? Entonces, hay una situación también con eso que entra a lo que se llama el Enriquecimiento ilícito. enriquecimiento ilícito. Y el enriquecimiento ilícito también conlleva muchas cosas para determinarse. Hay se elementos fundamenta- constitutivos. Se habla siempre en estos casos de aumento de proporcionado de patrimonio. Y en este caso, eso hay que demostrarlo también. Es decir, que conlleva más tiempo, Sí. 8 meses, 10 meses. Sí. ¿Cuántos meses más? Sí. Vemos el final de esto este año. Bueno, no sé, porque tú sabes que generalmente hay una situación que en el cumplimiento del debido proceso y que es obligatorio el cumplimiento del debido proceso, los casos, hay muchísimas situaciones que son, que retardan los procesos, pero generalmente es para no mutilar el mismo debido Claro, proceso. claro. Pues yo lo tengo que decir así. Es así. Sí, entonces eso va aplazando, eso va impidiendo la celeridad de los procesos. Eso, los plazos que son razonables a veces Lo van postergando. se van vulnerando Ujú, también. Pero yo pienso que no durará tanto porque Tiene un máximo de 2 años para conocerse desde la fase Desde la inicial fase. hasta la fase final ya con el juicio de fondo. Y luego de ahí comienzan ya lo que son las apelaciones en caso de una posible condena.
Sí, pero es que en este caso no va a haber condena. No, pero tenemos que partir del principio general del derecho. Pedro se inclina por la condena. No, para nada. No, yo siempre creo y manejo siempre el principio de la presunción de la inocencia. ¿Entiendes? Pero estamos en un momento perfecto en donde la sociedad ha creado un morbo en Claro, torno así a la es. lucha contra la corrupción y ya estamos llegando a un punto en donde ser funcionario público será un delito. Sacrifíquenlo, Nadie va, exacto, hay sacrifíquenlo. que sacrificar a quien Sí. sea para complacer a unas hordas furiosas que quieren y tienen sed de sangre. Y hemos visto, por ejemplo, el caso que aprovecho para cuestionarte sobre él como jurista, del caso de los sobornos de la constructora Odebrecht, que la gente no sabe lo que es una medida de coerción y cree que la única medida de coerción que existe es la prisión preventiva y todo el mundo quería que estén presos. Bueno, le hicieron un populismo jurídico y ahí están presos, pero no me van a decir a mí ni a ti, que eres un abogado y conoce las leyes, que Andrés Bautista representaba un peligro de fuga para ese proceso, o Temo Montazo. No. Sí, muy, Entonces, en este escenario, que ahí es que quiero aterrizar la pregunta, en este escenario, un militar de la alcurnia de Peña Antonio, donde un país entiende que todos los militares son ladrones, porque se entiende eso, y no es así. pero no ha aumentado su patrimonio de manera desproporcionada. Generalmente puede ser que tú compres una casa, puede ser que tú Claro. compres un apartamento, Tú trabajas. pero eso tú lo ves hasta en un funcionario Privado. privado y en cualquier empleado público medio. Sí. Que siempre todo el mundo aspira a tener su casa, a mejorarla, a remodelarla. Se ha ventilado sus bienes desde Sí. el inicio de su... Entonces, en esa parte, Perfecto. cuando se habla de Enriquecimiento enriquecimiento ilícito, ilícito. hay una situación que si tú, por ejemplo, has ostentado cargo, como bien lo dice, generalmente yo siempre soy partidario de la rendición de cuentas, claro que sí. Que ese es uno de los Todo el grandes mundo problemas tiene que rendir cuenta, eso, claro, Y eso, decir, eso mire, es así. yo entré el 16 de agosto y tengo 2 pesos. Sí, pero ¿qué es lo que pasa aquí con eso, con la rendición de cuentas y con los aumentos? Por ejemplo, no es la verdad. Por ejemplo, cuando tú vives en un lugar, tú eres un funcionario. Bueno, puede ser que tú te quedes viviendo toda la vida, si tú lo deseas, quedarte ahí Claro. por conveniencia, porque te conviene a ti Le personalmente. hagan mejoras a esa casita. Y familiarmente, y tú te quedes ahí. Pero generalmente todo el mundo aspira a más, A ir otro, avanzando. Sí. por una exigencia inclusive social, Social. de la misma sociedad. Hay personas que tienen que mudarse porque han desempeñado funciones y no están seguros dónde están. Así es. Y no están seguros dónde están. Así es. Y principalmente hasta por razones de seguridad, donde vivía inicialmente en la provincia, por razones de seguridad, el general compró un apartamento y se mudó de ese lugar a otro lugar. ¿Usted me entiende? Vendió su casa que había de Pero todo que su él tiempo. gana con Y ya eso. tú no puedes decir, bueno, porque ahora vive en tal sitio. No. No, eso no es un, por Dios, eso no es un claro. factor. Y eso se dice mucho aquí. Mira, perfecto. Como que el avanzar, Sí. pero no, es un siempre de pecado. forma... Es un pecado. Pero yo siempre un lo digo, pecado. siempre de forma lícita. Claro, no Yo desproporcionada. No Sí, no de porque la manera gente- que tú digas mañana, bueno, que yo digo, un aumento para una persona que haya ocupado y que haya trabajado 38 años en En el servicio público. el servicio público y privado. y privado. Pero no un oficio, porque no es que tú tengas, no es un oficio cualquiera. No, un piloto. Donde se paga. Que tú te encuentras con cualquier persona que... No, y los colaterales. Claro. Y esos colaterales. Y los patrimonios hacer las traen comparaciones. una cosa que se llama plusvalía, que van creciendo en el tiempo. van creciendo, Claro. entonces ya tú puedes ser que tenga algo ahí diferente a antes, pero eso es un problema que todo el mundo lo sabe, Claro. de dónde proviene. Ahora, si tú mañana aparece que compraste el hotel Hilton, el Tropicana, Tiene problemas. y que tiene otro hotel por aquí, o que tiene otras propiedades ya de inmensas, ya eso es otra cosa, me refiero para el cargo que tú hayas ocupado, que se puede ver, pero Exacto. mira, no era para tanto tampoco. Perfecto. Así rapidito, porque ya se nos agota Entonces, el cuando me tiempo. hablaba de los casos de De Odebrecht, para allá volvía. de medida de ¿Cómo coerción. tú ves ese proceso? ¿Cuál es la opinión jurídica?
tuya, Yo lo que de pienso, cómo por se ha ejemplo, manejado ¿Han hasta el llevado momento. bien esos mira, expedientes? aquí siempre, por ejemplo, aquí hay un nuevo Código Procesal Penal. Ya un no está nuevo. Un nuevo del 2004, del Tiene- 27 de septiembre del Tiene 2004. 12 años. Ya tiene, sí, 12 años, pero siempre uno lo ve con relación Al al que centenario. sustituyó, claro. Claro. Es nuevo para el centenario. Entonces, el sistema inquisitorio, que formaba parte del Código de Instrucción Criminal, el antiguo, y el de ahora se dice garantista. Garantista. Pero la gente piensa Desaparece la que, íntima convicción. que el garantismo quiere significar, siempre se lo agregan al lado del inculpado. A la A la complicidad. Sí, siempre se lo agregan que es un delincuente. Delincuente. Porque mira, él le garantiza a ese delincuente. No. Es garantía de derechos De derecho. de la persona en el sentido general. Porque hoy tú acá en la justicia por que te acusen de un robo, por un homicidio, pero mañana puede ser por violencia. Así es. ¿Cuántas personas que nunca, pero la gente piensa aquí que solamente que lo acusan de robo? Mira, hay personas que iban cuando yo era fiscal, por asuntos de violencia y cuando lo sometían, solamente que él pensaba cuando lo sometían que iba para la victoria y que era como que la gente pensaba como que yo no soy un ladrón. La psiquis. Decía el hombre, por ejemplo, yo no soy un ladrón para que me tengan aquí. Sí. O sea, que solamente... Solamente los ladrones van a la casa. Sí. Entonces... Es el único delito. Sí, entonces tú me entiendes lo que es. Y es por cualquier situación que se cae. El dolo. Entonces ahí está el código para garantizar tu derecho concordado con la Constitución y siempre basándose en el respeto ¿Cómo de se ha los derechos manejado el proceso? fundamentales ¿Bien o de mal? los derechos ¿Bien o humanos. mal? No se puede decir bien ni mal, por ejemplo, en mi caso, sino lo que te digo. Conservador el hombre. No. No deja, Chacho, no no cae reba- en gancho. No resbala. No, que no hay una herencia, que hay una herencia autoritaria, y tú lo hablabas, la presión social. presión social. En este caso se habló de la presión social, donde todo el mundo hacía tiempo que quería que cayeran gente preso, gente De alcurnia. de lo de arriba, dicen, el pueblo, el morbo, el pueblo. Sí. Y entonces estos tienen que caer. Guillotina. Y no lo pueden despachar porque la victoria está llena de muchísimas... De inocentes que de robaron una muchísimos niños gallina. Que se robaron una gallina, y eso es un decir. Ahora bien, la medida de coerción, en este caso, no constituyen una penalidad en sí misma, sino lo que tratan es de asegurar, se aplican de manera cautelar para asegurar la presencia de la persona imputada en todos los actos del procedimiento que sean requeridos. Entonces, por eso, yo mismo pensé que algunos dependiendo de lo que tenga, porque quien hace su valoración es el juez, sobre la prueba o los elementos de prueba que tiene, pensé yo que podría hacerse no en paquetes, sino Individual. de manera individual y dependiendo también de ciertas condiciones. Por ejemplo, hay personas ahí con enfermos, personas con edad ya más o menos avanzada. Yo mismo pensé que, por ejemplo, Temu podría ir hasta un arresto domiciliario. Claro. En su casa, pensé yo. Eso fue lo que yo pensé. El mismo César Sánchez, que está enfermo y se lo presentó al juez. Exactamente, podrían ir con una domiciliaria o con otra medida menos gravosa. Eso que la prisión preventiva, porque es la más gravosa. La más gravosa. Y Es la excepción. solamente se aplica de manera excepcional, lo dice el código. Cuando no se haya cuando existe latente peligro de fuga. Pero aquí también hay muchas cosas sobre el peligro de fuga. Muchos lo interpretan de muchas maneras. Generalmente hay una situación que siempre los jueces lo toman en cuenta, la gravedad del caso Claro. y el daño social. O sea, gravedad del caso y daño social. Entonces, cuando se toma en cuenta generalmente eso, se quedan todas las otras. Sí. No existen. Cuando se toma en cuenta daño social, caso grave y agregado de la presión social, es muy difícil. Muy duro, sí. Daño social Perfecto. Demasiado. y caso grave. Perfecto. No se nos pierda. Se nos venció el tiempo. Le robamos 2 minutos a la programación del canal, pero valía la pena. Gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Ya Déjese tendrás la ver oportunidad, más. claro, de pasar una vez más a compartir Claro. con nosotros algunas experiencias. Gracias por su invitación. Y la próxima hablamos de política. De política. Perfecto Acosta, ex
fiscal de la provincia de Santo Domingo, ha sido nuestro invitado. Liselo Núñez, Ulises Jiménez y este servidor se despiden hasta mañana a las 6 en puntito por Telecentro. Feliz resto del día. Si Dios así lo quiere. Así Hasta es. entonces.